Hola a todos, la charla de ahora es la de demencias. Yo soy el doctor Juan Cardoso Oliver, por si no vieron antes las de isquemia y ACV hemorrágico. Soy médico del Sanatorio Finoquieto, neurólogo, y vamos a charlar un poquito de demencias. Eh, la demencia se caracteriza por el deterioro adquirido de funciones intelectuales respecto a un estado previo conocido o estimado, y que esto interfiere con el funcionamiento de la vida personal, familiar y social, y que compromete al menos tres categorías del desempeño intelectual, como de las cuales una tiene que ser la memoria. ¿Qué quiere decir todo este lío de palabras? Que para hablar de demencia, el paciente tiene que tener un estado previo que nosotros conociéramos y que fuera funcionalmente mejor que el actual, y que además tiene que interferir con sus actividades de la vida diaria. Si no, cada uno de nosotros que tuviera un par de olvidos sería un demente, y no es así. La demencia es progresiva, principalmente se afecta a la memoria y en grado variable las otras funciones mentales superiores, como las praxias, noxias, lenguaje, juicio, cálculo, razonamiento. Pueden presentar también alteraciones conductuales y en algunos casos alteraciones motoras. El término demencia proviene etimológicamente del latín dementatus, que quiere decir fuera de la propia mente, loco, y era aplicable a cualquier comportamiento anormal, incomprensible o aberrante. Se encuentra en el poema De Rerum Natura de Tito Lucrecio, que es este señor que está acá, ahí, abajo mío. Es la primera vez que se nombró la palabra demencia y no fue en un ámbito académico o médico. Desde Celsius, del año 30 al 50 a.C., quien fue el primero en utilizarlo como término médico, ha evolucionado con la introducción del concepto de demencia senil. En el siglo II después de Cristo por Horateus, y teniendo por tanto como único factor de riesgo la edad. Hoy sabemos que esto no es así, hay demencias que se presentan a edades tempranas y hay pacientes de edades avanzadas que no son dementes. En el siglo XVI se introduce el concepto de demencia secundaria debido a la sífilis importada por Colón desde el Nuevo Mundo, o sea que no nos trajo solo espejitos de colores, nos trajo algunas cosas más. Es a partir del siglo XIX cuando el conocimiento de la demencia progresa con descubrimientos como los hechos por Arnold Pick en 1892, quien descubre la demencia asociada a la afasia. En 1898, Vince Wagner sugiere el adjetivo de presenil, porque empieza a haber pacientes más jóvenes con demencia. Y es en 1904 cuando Alzheimer describe la histopatología de la parálisis general, dando 3 años más tarde su nombre a la demencia degenerativa idiopática, enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de demencia según el DSM-4? Tenemos que tener dos. A, desarrollo de déficit cognitivo múltiple que se manifiesta por una alteración en la memoria y una o más de las siguientes alteraciones cognitivas, como afasia, apraxia, agnosia, alteración de la función ejecutiva, etc. ¿Sí? La alteración de la memoria es la alteración en la capacidad de aprender nueva información o recordar la información previamente aprendida. Y la segunda es que los defectos cognitivos de los criterios A1 y A2 han de ser de la suficiente intensidad como para provocar un deterioro significativo de la actividad social o laboral, que es un poco lo que hablábamos en la definición. Si el paciente tiene algunos olvidos, pero eso no interfiere en ni su actividad laboral, ni familiar, ni social, estamos hablando tal vez de olvidos benignos, de olvidos típicos de la vejez. Recuerden que nuestro cerebro envejece con nosotros, no lo vemos porque está dentro, pero no tenemos a los 60, a los 70 el mismo cerebro que teníamos a los 20. Lo que no quiere decir que todas las personas de 70 años tengan un déficit. Puede ser que a los 70, 75 años sea completamente lúcido y se olvide algunas cositas. Mientras no le interfiera en sus actividades y le permita seguir desarrollándose, no se consideraría demencia. La evaluación inicial. Hay una evaluación clínica general y de las funciones mentales superiores, en lo cual hay que hacer algunas evaluaciones neuropsicológicas complejas. El laboratorio necesitamos siempre un hemograma, ver que el paciente no esté demasiado anémico, que no haya alguna alteración en el volumen corpuscular medio que nos indique un trastorno de la vitamina B. La eritrosedimentación para ver que no haya alguna enfermedad maligna escondida detrás. Un hepatograma, la función hepática tiene que ser normal. Urea y creatinina, ustedes saben que el aumento de la urea y la creatinina puede generar trastornos cognitivos a largo plazo. El HIV siempre, el HIV es una de las causas de demencia que muchas veces es infradiagnosticada. El perfil tiroideo. La tiroides es una de las pocas demencias reversibles, o sea que si la tuviera nosotros lo tenemos que saber de entrada. El dosaje de vitamina B12 y ácido fólico son fundamentales también para este screening.
el trastorno cognitivo de la vitamina B12, si uno lo agarra a tiempo, también es de las pocas demencias reversibles. Y el ionograma, si bien la hiponatremia suele ser más causa de confusión que de demencia, si se prolonga en el tiempo puede generar trastornos cognitivos. Las neuroimágenes son un pilar fundamental. En algunos casos nos van a ayudar mucho y en otros casos nos van a mostrar algo que nosotros ya presumíamos, que el paciente tiene algo de atrofia cerebral, que los ventrículos están más grandes, y esto nos ayuda para orientarnos. Si la atrofia es mayor frontal que temporal, nos va a orientar al determinado tipo de demencia, y así con cada uno de los lugares que se atrofia. Hay estudios genéticos que son de valor en la detección de portadores de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad degenerativa, seguramente les hablará la doctora Garreto, en la cual hay una demencia progresiva. La apolipoproteína E4 como marcador de riesgo para el Alzheimer, alteraciones cromosómicas en el CADASIL, que es la que había nombrado yo, si ya tuvieron la clase de vasculares, como una enfermedad autosómica dominante con infartos y que lleva a la demencia. La apolipoproteína E4 como marcador de la enfermedad de Alzheimer es muy, muy discutida. Hay mucha gente que se discute desde el lado ético, que dice que si no vamos a poder tomar ninguna acción sobre eso, ¿para qué saberlo? Y acá en Argentina se usa, creo que con fines de estudios de ensayos, pero no se usa con fines diagnósticos. Y abajo de todo está el electroencefalograma, que es bueno que tengamos uno normal. Es raro que la epilepsia sea una causa de demencia, pero en los pacientes que no están tratados sí puede interferir mucho con la memoria, sobre todo en los que tienen crisis cortitas y se van perdiendo algunas cosas. Ahí hay una diferenciación de las demencias degenerativas primarias en predominio cortical y predominio subcortical. De las corticales, la más frecuente, en realidad es la más frecuente de todas, es el Alzheimer. Entre las corticales está la demencia frontotemporal, la enfermedad de Pick, la afección del cuerpo estriado, degeneración del lóbulo frontal. Todos estos distintos tipos de demencia terminan en la vida final común, pero en su inicio tienen algunas cosas que las diferencian. Por ejemplo, la prosopagnosia progresiva. La prosopagnosia es la dificultad para recordar rostros. Si el paciente empieza con eso, uno puede orientarse un poquito a ese lado. Si lo que tiene es dificultades para la música, empezará con una música y una prosodia, y así sucesivamente. En cuanto a las de subcortical, la más frecuente es por lejos la enfermedad de cuerpos de Lewy, degeneración corticobasal. La parálisis supranuclear progresiva es infrecuente, algunas he visto. Enfermedad de Parkinson y demencia. El Parkinson en su inicio no cursa con demencia, pero con el paso del tiempo puede afectar las funciones cognitivas. La enfermedad de Huntington, que hablamos un poquito antes, las atrofias multisistémicas y algunas heredotaxias progresivas. Entre las demencias degenerativas primarias podemos hablar de las demencias vasculares. Esta es la demencia multiinfarto, la demencia por infarto único no era estratégica. Esta es bastante más rara. La multiinfarto es frecuente, son pacientes hipertensos no controlados, habitualmente con algún otro factor de riesgo como tabaquismo o diabetes, en los cuales infartos pequeños lacunares se van sumando y van generando un déficit con el paso del tiempo. Como se ve en la imagen de ahí abajo, es una resonancia magnética de vuelta a un FLAR, y pueden ver las áreas bien hiperintensas. La angiopatía cerebral amiloide es otra de las patologías que lo puede dar. Enfermedades del colágeno, hay muchas vasculitis que pueden generar demencia, el CADASIL que hablamos antes. La demencia por hipoperfusión, isquemia o hipoxia. A veces esto se da en los pacientes que han estado en algún incendio y tuvieron hipoxia o isquemia, o los pacientes con un paro prolongado. La demencia hemorragia traumática subdural, hemorragia cerebral. Todas las hemorragias, si se repiten o si no son tratadas a tiempo o si son graves desde el inicio, pueden generar cuadros de demencia. Y las demencias secundarias, que son unas cuantas. La verdad es que no vale la pena que detallemos cada una, pero sí decirles que hay metabólicas, como la encefalopatía urémica o hepática, que ya habíamos hablado. Lo hipóxico lo tratamos también recién. Las carenciales, de todas estas, la tiamina, ácido nicotínico, ácido fólico y vitamina B12. Recuerden la vitamina B12 porque es la más frecuente y es una de las pocas demencias reversibles. Endocrino, insuficiencia hipofisaria, la verdad que está descrito, yo nunca he visto con demencia. Hipotiroidismo, sí, el hipotiroidismo muchas veces no diagnosticado lleva al paciente a una demencia, y lo bueno que tiene es que se puede revertir aún en estados bastante avanzados. Insuficiencia suprarrenal, síndrome de Cushing, esas son las endócrinas. Infecciosas, en general las encefalitis pueden dejar como secuela deterioro cognitivo.
Los mecanismos expansivos, hay tumores cerebrales que pueden cursar con deterioro cognitivo, fármacos, sobre todo el topiramato es un medicamento que se utiliza para la epilepsia y que además a veces lo usamos como preventivo para cefaleas. Ahí no tenemos tanto problema porque se usa durante un periodo breve, pero el topiramato en tiempo sostenido puede generar trastornos de la memoria. Eh, las demencias postraumáticas, las tóxicas como el alcohol, algunos metales pesados, eh, las postraumáticas, las psiquiátricas, enfermedades del colágeno nuevamente, enfermedades por depósito, como son las porfirias, las leucodistrofias, y como podemos ver ahí en la fotito que está acá al lado, eso es un anillo de Kaiser-Fleischer, que es casi patognomónico en la enfermedad de Wilson, que es una hepatopatía por trastornos del metabolismo del cobre. Y por último, la epilepsia y la esclerosis múltiple pueden ser causa de demencia. De las degenerativas, el prototipo, la más importante, la más frecuente y la más conocida es la enfermedad de Alzheimer. Se estima que aproximadamente un 60% de las demencias son causadas por Alzheimer. Es una alteración neurológica progresiva, es irreversible. El 15% están relacionados con formas familiares de la enfermedad. Es una enfermedad que empieza en edades tardías y que, a diferencia de lo que hablábamos en el ACV, esta es una enfermedad que sí va sucediendo lentamente en el tiempo. Los factores de riesgo conocidos para desarrollar Alzheimer son la edad, el sexo femenino, la historia familiar de demencia, como dijimos recién, el síndrome de Down y los traumatismos repetidos. Los encefalocranianos, y en su grado de progresión es muy variable, generalmente la expectativa de vida es de 10 a 15 años, ahora incluso un poquito más, pero no tanto lo funcional. Son pacientes que van perdiendo funciones y a medida que va avanzando la enfermedad van teniendo distintos síntomas y esto hace que los pacientes se vayan postrando cada vez más. ¿Qué pasa con la memoria, la enfermedad de Alzheimer? La pérdida de la memoria es un rasgo característico, suele ser un síntoma inicial y en la mayoría de los casos el paciente lo manifiesta como una incapacidad para aprender nuevas cosas. La familia suele estar más preocupada que el paciente muchas veces no tiene la preocupación o no lo nota, cree que no es nada, y los familiares suelen estar muy, muy preocupados. En cuanto al lenguaje, hay un compromiso del lenguaje con una dificultad para encontrar las palabras en los periodos iniciales. El paciente, por ejemplo, en vez de decir dame la lapicera, puede llegar a decir dame la cosa esa, la que escribe, la que sirve para escribir, y después esto se va progresando y haciéndose cada vez más complicado, que a veces hace que el paciente hable con palabras, neologismos, circulares, cosas incomprensibles para nosotros. Muchas veces pasa también que el discurso parece como vacío, el paciente habla y nosotros como que no llega a redondear una idea. Puede haber neologismos, parafasias y finalmente mutismo. Existen apraxia ideomotora, alteraciones cognitivas, náusicas al tocar los objetos. Una de las pruebas que usamos en el consultorio es que con los ojos cerrados tome algo, por ejemplo una llave, y trate de describir qué es. Habilidades visoespaciales, suelen tener desorientación temporoespacial en calles y lugares públicos, en lugares conocidos, se pierden en su propio barrio. Esto lo que uno puede hacer es en el Mini-Mental Test, que es el MMSE, Mini-Mental Test, es una evaluación cognitiva bastante útil, una herramienta útil para consultorio, y ahí se le hace dibujar dos pentágonos unidos, y cuando los dibuja mal es un indicativo que puede estar teniendo trastornos de las habilidades visoespaciales. Hay alteración del cálculo aritmético, confusión derecha-izquierda, pero esto ya en estadios un poquito más avanzados, no ya en el inicial. En los estadios iniciales hay preservación relativa de la conducta, los pacientes suelen mostrar, como les dije antes, desinterés, pero después, a medida que avanza la enfermedad, pueden aparecer trastornos impulsivos, irritabilidad, algunas veces agresividad, conductas desinhibidas muy pocas veces, muy al final de la enfermedad, y lo que es importante es que los cambios de cuidadores o de residencia suelen exacerbar estos problemas. Paciente que uno tiene con Alzheimer moderado, que está en la casa equilibrado, muchas veces cuando uno lo pasa a un sanatorio por alguna intercurrencia, presentan cuadros confusionales sobreimpuestos con irritabilidad, agresividad, una excitación extrema. Dicen que la anosmia puede predecir en años a la enfermedad, pero la verdad es que con esto del coronavirus o vamos a hacer todos Alzheimer y Parkinson o la causa de la anosmia la tenemos que buscar por otro lado.
El deterioro cognitivo que tiene estos pacientes es progresivo, no hay nada que lo pueda detener. Hay medicaciones que hacen que sea más lento, pero generalmente el paciente termina postrado y la muerte suele ser por enfermedades infecciosas. Las neuroimágenes nos ayudan un poco. La imagen más frecuente en la enfermedad de Alzheimer es una atrofia parietal o temporoparietal, donde vemos las cisternas amplias. La resonancia puede mostrar un aumento de señal de sustancia blanca, no tan evidente. Y lo que sí no debemos encontrar son múltiples imágenes isquémicas, pues nos deberían hacer dudar del diagnóstico o pensar en una demencia mixta, Alzheimer y vascular. Ahí tenemos las imágenes. La primera de todas las imágenes son todas resonancias, y ahí lo que podemos ver en la primera, o sea, en las dos de arriba, es que hay una atrofia marcada con casi nada de isquemia. En esta de arriba a la derecha se ve alguna leucoriosis, pero cuando ustedes miran las de abajo sí se ve más isquemia, ¿sí? En la de abajo podemos hablar de una demencia mixta. El tratamiento. Los aspectos cognitivos se utilizan fármacos que favorecen actividad anticolinesterásica, tratando de que ofrecerle más acetilcolina al receptor. Estos son el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Hay un beneficio asociado dando memantina al donepezilo, que es una droga reguladora de los receptores glutaminérgicos centrales, un comedor de radicales libres. Para depresión usamos inhibidores de la recaptación de la serotonina. Es frecuente que se asocie a depresión, sobre todo en estadios iniciales. Y después, bueno, los pacientes pueden tener ansiedad, insomnio. Se puede empezar con benzodiazepinas de vida media corta, pero suele haber escasa respuesta y tenemos que pasar a neurolépticos convencionales o atípicos. Prefiero estos últimos, como la quetiapina o olanzapina, que no tienen tanto efecto extrapiramidal y benefician en ese caso al paciente. En cuanto a Alzheimer, eso era más o menos todo. Pasamos a la demencia degenerativa por cuerpos de Lewy. Es la segunda en frecuencia, y así como se considera que el Alzheimer está sobrediagnosticado, la demencia por cuerpo de Lewy es justo al revés, está infradiagnosticada. Los límites entre esta enfermedad y el Alzheimer son medio imprecisos, a veces se superponen, y como la gente conoce mucho más el Alzheimer, tienden a diagnosticar más Alzheimer, a veces confundiéndolo con esto. La tríada clásica comprende alucinaciones, estado cognitivo fluctuante y parkinsonismo. Ustedes me dirán, el Alzheimer no empieza con eso, no, seguro, pero tampoco esta suele tener la tríada tan marcada. A veces tienen caídas y síncopes. Las caídas y los síncopes nos tienen que alertar. Es raro que el Alzheimer se caiga de entrada. Y hay alteraciones de la conciencia. El paciente pasa de la hipersomnia al estupor, alternando con periodos de lucidez. Hay ratos que uno los ve y el paciente está completamente lúcido, ¿sí? Entonces eso muchas veces confunde también. La fluctuación del sensor en la demencia de cuerpos de Lewy hace considerar otras demencias corticales o subcorticales que cursan con hipersomnia, pero cuando aparecen delirios, alucinaciones precoces y parkinsonismo nos orienta a esta. Piensen siempre que un paciente con demencia que tiene alucinaciones precoces y delirio puede llegar a tener una demencia por cuerpo de Lewy. La progresión es un poquito más rápida que en otras demencias, no suelen llegar a los 10 años, generalmente 5, y los tratamientos van dirigidos a drogas que tengan L-Dopa para tratar el contenido extrapiramidal de los síntomas. Son difíciles de tratar, hay que usar neurolépticos atípicos, nunca usar los típicos porque empeoran los síntomas. Por ejemplo, el haloperidol es un muy buen neuroléptico, pero en estos casos no sería para nada de utilidad por su gran perfil de efectos adversos extrapiramidales. La demencia frontotemporal se observa en pacientes añosos también. Su cuadro y su histopatología sugieren que podría ser una superposición con el Parkinson. Tiene una fase progresiva primaria, degeneración corticoganglionar, parálisis supranuclear progresiva y la esclerosis lateral amiotrófica con demencia. Todos forman parte del complejo PIC. Por eso les decía que podría ser una entidad clínica superpuesta. La demencia es un síndrome clínico de alteraciones conductuales asociado con un declinar cognitivo progresivo con la presencia invariable de atrofia cerebral frontal o frontotemporal. En este caso las imágenes nos van a ayudar un poquito más porque es muy característica ver cómo los lóbulos frontales se achican. Ustedes saben que en los lóbulos frontales tenemos gran parte de juicio, razonamiento y demás. Entonces estos pacientes suelen estar desinhibidos,
suelen tener alucinaciones y suelen tener conductas inapropiadas. Estar en una reunión y levantarse y hacer pis en un rincón de la reunión, pasar de risas inmotivadas en situaciones que no corresponden, suelen tener trastornos de afasia, y ante un paciente con cambios profundos en su personalidad, con síndrome de frontal y atrofia, hay que pensar en esto, porque muchas veces van para el lado psiquiátrico y el paciente lo que tenía realmente era una demencia frontotemporal. Las no degenerativas tenemos la demencia vascular. Esto es importante porque es altamente frecuente. La enfermedad vascular isquémica es causa de trastornos cognitivos y demencia en un 20% de los casos aproximadamente. La más frecuente es la enfermedad de pequeños vasos. La hipertensión arterial genera pequeños infartitos, como hablábamos antes, y tal vez 1, 2 o 3 no tengan un significado importante, pero a medida que se van sumando los infartos, van afectando distintas áreas y pueden generar un cuadro de demencia multiinfarto. Si además de hipertensión es fumador, diabético, toma algo de alcohol y sedentario, vamos a sumar factores de riesgo. Esto es en la de pequeños vasos. En orden de frecuencia, decir afectación de vasos de gran calibre, por ejemplo, afectación carotidia bilateral, y hay un tercer grupo de pacientes que tiene ambos territorios. Habría una cuarta categoría con deterioro cognitivo de causa vascular que incluye los conocidos como infartos estratégicos. Infartos ubicados en los tálamos o en los caudados pueden generar cuadros de demencia con tener una lesión que no sea muy grande, pero sí que esté en áreas que actúan como subestaciones y relevos. Acá tenemos una imagen, esta es una tomografía, perdón, es una resonancia de encéfalo, una secuencia FLAIR. Ahí podemos ver algunas pocas imágenes isquémicas en la de la izquierda que aumentan hacia el lado derecho. Lo que hay que hacer en estas es lo mismo que hacemos para el ACV, modificar factores de riesgo, realizar prevención secundaria con aspirina, anticoagulación en casos determinados como la aspiración auricular, endarterectomías, procedimientos vasculares, marcapasos, lo que sea necesario, y hay fármacos vasoactivos como son la nimodipina, el ginkgo biloba, y se describen efectos protectores de la vitamina C y E. Todos estos grupos no tienen ningún resultado concluyente, o sea, nosotros no podemos decirle a un paciente que va a mejorar con esto. A veces se hace una prueba, un ensayo durante un mes y se ve la respuesta. Si es positiva se mantiene, si la respuesta es negativa, se retira el fármaco. De las demencias no degenerativas, obviamente no vamos a tocar todo porque si no esta clase se extendería a 4 o 5 Zoom y no es la idea. De las no degenerativas sí me gustaría que tengan en cuenta la demencia de Hacking-Adams o hidrocefalia normotensiva del adulto. Tiene una tríada característica que está dada por trastornos de la marcha, incontinencia y demencia. El mecanismo es un equilibrio entre la formación, circulación y reabsorción del líquido, y en las imágenes se observa una hidrocefalia comunicante muy marcada. En el T2 puede haber una hiperintensidad periventricular, como dice ahí, y la TC también se puede ver. En general no hay un grado importante de atrofia, y si esta es significativa, habría que pensar que hay una menor respuesta al tratamiento. Otra modalidad diagnóstica, que es la que solemos usar nosotros, es hacer una punción lumbar. Se obtienen 40 mililitros aproximadamente de líquido cefalorraquídeo en una única vez. Se filma al paciente antes de la punción, un ratito después y a los 3 días. Y los pacientes que mejoran notablemente son los que tienen diagnóstico positivo y son los que son candidatos a una derivación ventrículo-peritoneal con una válvula, y es una demencia que se cura, por eso es tan importante. No tanto por su frecuencia, pero sí saber que es una demencia que nosotros podemos curar. Acá tenemos imágenes, si se fijan, esto es de vuelta a resonancia. A la izquierda tenemos un FLAIR. Fíjense que los ventrículos están como abalonados, como redondeados. Hay un poquito de esa hiperintensidad periventricular que yo les decía. Y en el corte sagital de al lado, que es un T2, también vemos lo mismo. Vemos cómo los ventrículos están alargados, pero lo que no se ve es mucha atrofia. Si ustedes se fijan, los surcos y cisuras están bastante mantenidos. Demencias infecciosas, hablamos de que algunas cosas podían generar demencia, como las encefalitis. No viene el caso, seguramente tengan una charla de encefalitis y meningitis, pero sí saber que el SIDA es una causa frecuente de demencia, la complicación neurológica frecuente del SIDA es esto, y son pacientes que no necesariamente tienen que estar descontrolados. A veces, aún con CD4 normales, pueden tener estos cuadros. Lo que hay que ver en los pacientes con HIV-SIDA
es buscar que no tengan infecciones oportunistas para tratarlas en forma rápida y evitar la secuela. El tratamiento antirretroviral lamentablemente es muy poco efectivo para tratar las demencias asociadas al SIDA. Y por último, ahí abajo quedan los priones. La enfermedad representativa más conocida es el Creutzfeldt-Jakob, o enfermedad por demencia por priones. La responsable es una partícula proteica transmisible, no llega a ser una proteína, y esto se mezcla con el ADN del paciente y genera un síndrome extrapiramidal con cambios conductuales, especialmente mioclonías, disfunción cerebelosa, ataxia, puede haber mutismo kinético, convulsiones, alteraciones visuales, y sobreviene una demencia. La resonancia muestra una atrofia parieto-occipital con aumento de la señal T2. Todo el resto del laboratorio, el líquido cefalorraquídeo suele ser normal, excepto la presencia de la proteína 1433, que con alta sospecha de enfermedad Creutzfeldt-Jakob suele ser diagnóstico. No existe un tratamiento eficaz y la muerte sobreviene en forma rápida. Ahí tenemos una resonancia típica donde ustedes pueden ver, les voy a marcar acá con el cursor, ahí, y pueden ver un poco cómo el ribete, cómo se ve bien hiperintenso. Fíjense acá en el temporal y ahí frontal, cómo se ve bien hiperintenso. Esto es una imagen bastante típica de Creutzfeldt. Esto es una encefalopatía hipóxica, es un paciente que estuvo en un incendio y al aspirar monóxido de carbono y dióxido de carbono, los ganglios basales son muy sensibles a la hipoxia y generan daño. También la corteza es sensible, como podemos ver en la resonancia al lado, que es una difusión, no en la que tiene flechas, sino en la otra, donde vemos bien la corteza occipital bastante brillosa. Acá tenemos otra imagen. Esto es una hipoglucemia, lo habíamos charlado en la charla de ACV. La hipoglucemia, cuando uno no la corrige, empieza a dejar secuelas y el paciente puede terminar con foco o con cuadros de deterioro cognitivo. Acá podemos ver una encefalitis autoinmune, se ve bien en el lóbulo donde están las flechas, vemos bien el lóbulo temporal afectado, bien hiperintenso. Así que esto a veces lo vemos en las encefalitis autoinmunes. Y esta de acá parecía una encefalitis herpética, pero en realidad es lo que vemos a veces en el periodo posictal. Es una sorpresa porque muchas veces el periodo posictal deja estas imágenes y uno lo puede confundir con isquemias o con infartos, con lo cual más de una vez, como les dije en la charla de vasculares, hemos trombolizado algún periodo posictal. Esta es la típica imagen de hipovitaminosis B, ese brillo ahí alrededor del ventrículo bien posterior. Acá tenemos la mielinisis extrapontina, esto es cuando se corrige rápidamente el sodio. Puede generarse esto con daños que suelen ser irreversibles. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con la charla de demencias. Hasta la próxima.